Bien, lo único de Gary Keller y nuestro mapa mental. ¿De qué nos habla Gary Keller en el libro? Empieza diciéndonos que el que persigue dos consejos a la vez se queda sin ninguno. Que lo único consiste en simplificar al máximo todo lo que hace. Y nos dice, por un lado, tienes que ignorar aquello que deberías de hacer. Cuando te surja, debería hacer esto, debería de estar haciendo lo otro, debería, ignóralo, apártalo. Y céntrate, que es lo que nos dice, pon foco en hacer aquello que sabes que debes de hacer. Eso es lo único. Y entonces empieza a decirnos que, dado que tenemos tanto el tiempo como la energía limitados, que tenemos que poner foco en ¿qué? En lo único que te conduce al punto clave de tu objetivo. Y entonces nos habla sobre el efecto dominó. Y nos dice que, tras un estudio, se dijo que con una pieza de dominó de 5 centímetros, si vamos duplicando el tamaño de esa pieza, vamos viendo la energía que va generando y de lo que es capaz de hacer. Y nos dice que después de 18 piezas, seríamos, simplemente habiendo empezado con esa pequeña pieza de dominó de 5 centímetros, seríamos capaces de demoler una pieza del tamaño de la Torre de Pisa. Y que en el 23 sería otra pieza del tamaño de la Torre Eiffel. En el 31 derribaríamos una pieza de dominó del tamaño del Everest. Y nos dice que en el puesto 57 tendríamos una pieza del tamaño de aquí a la Luna. Y seríamos capaces de derribarla, simplemente empujando con un dedito la primera pieza de 5 centímetros. Y lo que nos dice es eso, que el efecto dominó, que va generando, empezando poco a poco, va generando cada vez más energía, pero es una energía focalizada en aquello que sabes que va a tener repercusión inmediata en tu objetivo, en tu punto clave. Bien, después nos habla de que tenemos que seguir las pistas que deja el éxito. Y nos dice que sí o sí, otra vez más, lo hemos comentado en muchos libros, que necesitamos un mentor, alguien que haya pasado ya por lo que tú quieres pasar. Y aparte de tener ese mentor, que te tienes que dejar guiar por los libros, hoy en día tenemos YouTube, Internet, hay muchísima información. No vayas a experimentar por experimentar. Déjate guiar por quien lo ha conseguido ya, por quien tiene información, por quien ha estudiado del tema, pero también tiene la experiencia. Y nos habla de esto, del mentor. Y después le pones toda la pasión y toda tu habilidad que va a ir mejorando con el paso del tiempo. Entonces nos habla del principio de Pareto, que muchos de vosotros conoceréis, ¿vale? No me voy a extender mucho, pero nos dice, el principio de Pareto dice que el 20% del esfuerzo que realizamos todos en cada una de nuestras empresas o en aquello que realizamos, nos da el 80% de los resultados que queremos. Quiere decir que el otro 80% del esfuerzo que estamos haciendo no tiene la misma repercusión que el 20%. Entonces, que nos enfoquemos en el 20% en el que realmente rendimos y que ese es el foco en el que tenemos que tener. Nos habla sobre las listas, cuando nos ponemos a hacer listas de lo que tenemos que hacer, que tenemos que simplificarlas, que esas listas nos agobian y nos estresan. Y nos pone un ejemplo, dice, imagínate que tienes una lista de 20 cosas que hacer. Pues lo que él dice de hacer, y que siempre hace, es que siempre utiliza el 20%. Dice, de estas 20 cosas, ¿cuál es el 20% más importante? Y entonces ese 20% lo reduce a una lista de 5 cosas. Y ahora dice, ¿y estas 5 cosas? ¿Cuál es el 20% más importante? Lo único, aquello que si hago voy a obtener resultados. Los resultados que yo quiero. Y entonces de esas 5, solo elige una. Y se focaliza en esa. Esa es la que tiene que hacer sí o sí. Y aquí termina diciéndonos y hablándonos sobre el tema de Pareto, que él lo lleva mucho más allá y va reduciendo en un 20% hasta llegar a la única cosa. Después nos habla de las 6 mentiras sobre el éxito y nos dice lo típico que dice que todo importa por igual. Y nos dice, no todo importa por igual. Y por eso nos explica el tema de Pareto, que hay que focalizarse en lo que realmente importa. No todo es igual de importante. Y luego nos dice, él nos habla sobre el tema de la multitarea y que muchos pensamos que podemos hacer muchísimas cosas a la vez. Y dice, no, eso no es cierto. Tu cerebro puede hacer varias cosas, pero la atención solo la va a focalizar en una cosa.
Y esto viene dado el tema, la palabra multitarea de los ordenadores, que tampoco hacen esa multitarea, lo que están haciendo es ir y venir y hacer. Y entonces van progresando, pero si estás haciendo una cosa, no estás haciendo la otra, no estás poniéndole atención. Y lo que nos dice es que cuando no prestamos atención, cuando estamos dividiendo, lo que hacemos es que nuestra eficacia baja. Y a esto le llama la alternancia de tareas. Y nos dice que por esta alternancia de tareas, lo que hacemos y terminamos haciendo es pagar un precio muy elevado. Y entonces nos dice, céntrate, focalízate en la única cosa, en lo que estás haciendo, en lo que realmente te va a dar los resultados. Es lo que nos quiere decir. Después nos habla de la disciplina. Y nos dice que la disciplina, que es algo, la gente se piensa que tiene que tener disciplina constantemente. Dice que es muy difícil mantener la disciplina constante. Lo que nos dice que es que tenemos que tener la disciplina suficiente para crear hábitos. Dice, cuando empiezas a hacer algo diferente, algo que no estás acostumbrado a hacer, necesitas disciplina hasta que eres capaz de convertirlo en una rutina y entonces ya no te cuesta trabajo. Y nos dice que, bueno, pues que se han hecho estudios, esto lo comento en mi libro, El poder de la incomodidad, y nos dice que estudios recientes han demostrado que como media, para adquirir un hábito e implementarlo dentro de ti, la media se demostró que estaba en 66 días. Dependiendo del hábito, podrás ser capaz de adquirirlo en menos tiempo o en más. Y dependerá mucho de la persona. Pero el tiempo medio se ha demostrado que son 66 días. Esto digamos que es la disciplina y esto es el tiempo. ¿Qué nos quiere decir? Que al principio necesitarás mucha disciplina, conforme vayan pasando los días te va a resultar cada vez menos costoso hasta llegar a los 66 días. Pero esto no es un número exacto, dependiendo de la dificultad de ese hábito que estás implementando, quizá te lleve más días. Pero conforme vayas siendo disciplinado y luego antes llegará un momento en que ya no necesitarás esa disciplina, se habrá convertido en un hábito y entonces te resultará mucho más sencillo. Después nos habla de la fuerza de voluntad y nos dice que como tenemos esa energía limitada, que tenemos que estar renovándola, y nos habla que tenemos que focalizar, por eso tenemos que saber qué es lo único, qué es lo más importante que tenemos que hacer y tenerlo bien claro, que no podemos dejar de hacer cada día, es lo más importante, lo único. Nos dice, tenemos que dejarlo para las primeras horas del día. ¿Por qué? Porque es cuando más energía tenemos. Y nos cuenta un estudio que se hizo con jueces, que tenían que dar la libertad condicional, revisar casos de gente en cárcel y tenía que dar la libertad condicional. Y se había demostrado que justo después de la hora del almuerzo, los casos que estaban justo después tenían por encima del 80-90% de probabilidades que se lo concedieran. Y conforme iba avanzando después de la hora del almuerzo, iban reduciendo los casos en que aceptaban esa libertad condicional. Entonces, es muy importante que las cosas más importantes, lo más duro y que sabemos que nos da resultado, lo hagamos lo primero. Se dice, la piedra más grande del día, hazlo lo primero y lo que más resultados te puede dar. Y después nos habla sobre el propósito. Tenemos que tener un propósito de vida definido y nos dice, es como que eso está ahí, no lo percibe tu clientela, no lo percibe la gente de fuera, pero es tu propósito, es lo que te mueve. Pero aparte del propósito, tienes que tener claro cuáles son tus prioridades para llevarte a ese propósito, a conseguir ese propósito. Y que eso es como la parte oculta de todo lo que tú haces. Luego nos dice que la siguiente parte, cuando priorizamos y tenemos claro qué es lo que sí o sí tenemos que hacer, eso nos lleva a tener una mayor productividad. Y que cuando somos productivos, y solo de esta forma, porque hemos priorizado y tenemos claro cuál es nuestro propósito, de esta forma, y solo de esta forma, obtendremos los beneficios deseados. ¿De acuerdo? Propósito, prioridad, productividad, igual a beneficios. Nos habla de la vida equilibrada, nos habla del poder de las preguntas una vez más, nos habla de muchísimas más cosas que nos hace poner foco en aquellas cosas que son las realmente importantes. Y nos habla concretamente de una pregunta que nos tenemos que hacer constantemente para poner foco en lo que tenemos que hacer, que es, ¿qué es lo único que puedo hacer ahora mismo, por lo cual, gracias a lo cual, todo resulte más fácil? ¿Qué es lo único que puedo hacer ahora mismo
que gracias a ello hará que todo resulte mucho más fácil. Haceros esa pregunta constantemente y os llevará a lo que os da los resultados. Ya sabéis, si os ha gustado, suscribiros al canal de YouTube Jesús Onrubia, tocar a la campanita y os avisaremos cuando tengamos nuevos vídeos. Muchas gracias y hasta pronto.